Quiero empezar haciendo una pregunta a todos ustedes. Quiero que nos vayamos por un momento hacia cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes y estábamos en la escuela y obviamente más tarde fuimos al colegio. Y también quiero que ustedes piensen en por qué creerían que el aula de clase es un mundo a escala, un país a escala, una sociedad a escala. Quiero que obviamente estas preguntas las mantengan durante toda esta charla que he tenido el honor de darla y con esto empezar a decirles y contarles un poco mi experiencia como profesional de Enseña Ecuador. Yo actualmente trabajo como profesor de inglés en la comunidad Quizapincha, una parroquia de la provincia de Tungurahua, en la zona centro de nuestro país, cuya población es indígena en su mayoría. Esto como para darles un poco el preámbulo de dónde estoy cumpliendo esta labor. Cuando yo llegué, fueron muchas las experiencias difíciles. Siempre lo nuevo nos causa temor, nos causa miedo. El primer reto fue que justamente cuando me enfrenté al aula de clase, mis estudiantes no querían hablar. Mis estudiantes no querían participar. Entonces yo pensaba y decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las razones? Hasta que un día con una clase en particular les dije, chicos, quiero que con toda confianza ustedes me digan ¿por qué no quieren hablar en mi clase? Hubo un valiente, me dijo, porque usted es blanco, refiriéndose al color de mi piel. Entonces yo me quedé impactado y les dije, ¿por qué? ¿Por qué el hecho de yo ser blanco hace que ustedes no participen? Y a esto agreguémosle que las mujeres, que obviamente todos mis estudiantes son indígenas, las mujeres se tapaban con el paño, con su indumentaria, cuando yo les preguntaba algo. Regresando a la pregunta de mi alumno, justamente yo le decía, dime, quiero que saquen todo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que por ser blanco ustedes no quieren participar? Entonces dijo, porque los blancos se burlan de cómo hablamos. Los blancos nos tratan mal. Yo me quedé totalmente impactado. Entonces, después de eso dije, tengo yo que hacer algo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué fue? Teach me something new, una iniciativa de mi clase. Enséñame algo nuevo. Yo tenía que ganarme el pase a su comunidad, a su mundo. Entonces la primera tarea que puse fue justamente que ellos me enseñaran algo que yo desconozca, algo de ellos. Y como ustedes se imaginarán y pueden ver en la foto, ellos me enseñaron a trabajar la tierra. Me enseñaron a sacar la hierba mala de los sembríos de papas. Y obviamente después a cosechar las papas. Cuando íbamos, ellos se mostraban todavía asombrados. ¿Cómo mi profesor me pide que yo le enseñe algo? Todos caminábamos con los azadones hacia el campo. Entonces le dije, muy bien, enséñame. Dice, bueno, a ver, tiene que coger así el azadón. Y da duro. Entonces, bueno, dije, ok, voy a intentarlo. Cojo el azadón. No, profesor, ya hizo mal. Esa es la planta de la papa. Le digo, ok, perdón, voy a intentarlo de nuevo. A mi segundo intento, ya logré hacerlo y nacieron las risas. Al tercer intento, ya hubo una conexión y finalmente una reflexión. ¿No es cierto? Ellos me han aceptado en su mundo. Hemos creado una conexión que me ha servido a mí a enfrentar todas las problemáticas y a desarrollar todo el tema pedagógico. Entonces, el mensaje de esta primera parte es justamente eso, los prejuicios que hacen tanto mal a nuestra sociedad, aquí o allá, en el norte o en el sur. Y de lado y lado, tenemos que romper los prejuicios para poder crear conexiones que nos permitan
cambiar las cosas. Después, nosotros, bueno, en mi caso, me enfrentaba a otra problemática que me causaba bastante tristeza y asombro. Cuando yo mandaba tareas, de 10 estudiantes, 2 presentaban las tareas. Y esto era siempre repetitivo, reiterativo. Entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón? Regresando a los prejuicios, ¿qué es lo que tal vez un profesor dice? Esos muchachos son vagos. Esos muchachos no se interesan por la educación. No quieren saber nada. Entonces, en base a la experiencia, esos pequeños meses de experiencia, dije, necesito conocer la realidad, conocer el fondo de esto. Entonces, por eso decidí yo crear este segmento que se llama Entendiendo Realidades. Y para esto, yo quiero hacerles una pregunta. Quiero que piensen cuándo se han incomodado. ¿Cuándo se han incomodado para tratar de entender un problema y resolverlo? Pues a mí me tocó incomodarme. Y con incomodarme no quiero hablar de algo tal vez feo, ¿no es cierto? Es simplemente incomodarme, salir de mi zona de confort para poder analizar los problemas de fondo y poder encontrar una solución. Es así como yo visito actualmente los días sábados las comunidades de mis estudiantes. Comunidades que se encuentran en la lejanía de las montañas. Cuando yo llegué ahí, ¿qué me topé? Hay estudiantes que viven aún en casas hechas de barro y paja. Estudiantes que no tienen escritorios. Estudiantes que no tienen acceso a luz eléctrica. Y otra cosa importante, sus padres dominan muy poco el español y no les pueden ayudar a hacer los deberes. Es así como yo, después de llevarme toda esa experiencia, decidí darle un vuelco total a mis clases. Como soy profesor de inglés, hice el No Homework Policy, la política de no deberes. Y les dije a mis estudiantes, bueno, vamos a trabajar el doble aquí, vamos a hacer todas las tareas, todo el trabajo aquí en clase. La siguiente vamos a tener una evaluación. Pero bueno, ustedes van a decidir cuántos ejercicios, cuántos deberes quieren realizar para que obviamente la evaluación del siguiente día sea buena. Entonces decían, bueno, 5 nomás, 10 ejercicios, 15. Y había el que decía, oye, ¿qué te pasa? No 15, 5 nomás. Entonces, empoderarles, ¿no es cierto? Empoderarles, darles una cara, darles una voz, hacerles protagonistas del proceso educativo, más entender la realidad. Es lo que me permitió que al siguiente día el 100% haya cumplido los deberes, el 100%. Y es un patrón que obviamente habrá 2, 3 estudiantes que no presenten, pero ahora es un patrón que se replica todos los días. Ahora todos cumplen los deberes. Otro punto, conectando a todo lo hablado, es la importancia de la enseñanza a través de las emociones. Y aquí está una frase que a mí personalmente me gusta mucho y es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y eso se conectó justamente con una experiencia que tuve. Se llama la anécdota del caballo y está justamente ahí una imagen que siempre se quedará grabada. En una de las visitas a las comunidades de mis estudiantes, yo veía a un alumno mío que venía a toda velocidad en su caballo. Y la verdad es que me impresionó su capacidad para montar el caballo. Él llegó y me dijo: profesor, aquí está su caballo. Le traje un caballo. Quiero enseñarle a montar el caballo. Entonces le dije: muy bien. Pero, ¿qué pasaba al principio? Estaba yo un poco temeroso, ¿no es cierto? No sabía si el caballo estaba domado. Entonces, cuando yo estaba tratando de subirme, le decía: a ver, voy a pensar bien. No, profesor, usted tiene que subirse. Ponga el pie ahí. Ya. Luego, temeroso, cogió y me dio un empujón y estaba arriba del caballo.
Entonces en ese momento tenía duda, tenía miedo, ¿no es cierto? Y le digo, oye, pero espérate, porque no sé cómo manejar el caballo. Profesor, coja las riendas, mueva a la derecha, el caballo se va a la derecha, mueva a la izquierda, se va a la izquierda, jala, frena, patea, acelera. Tan fácil como eso. Entonces, mi estudiante, al principio, los primeros 15 minutos de cabalgata, iba conmigo en el caballo. Después, ya me soltó, yo iba solito los 20 minutos. Y si yo no intentaba, si yo no vencía mis miedos, me perdía de esa experiencia magnífica. Y he ahí también el punto importante. Uno tiene que ser el ejemplo. ¿Cómo yo puedo decirle a mis alumnos que no sean miedosos, que se arriesguen, si yo no me arriesgo? Eso es algo demasiadamente importante. También entendí los conocimientos diferentes, cómo las diferentes realidades, ¿no es cierto? Todos en nuestras realidades tenemos conocimientos diferentes. ¿Cuáles han sido los logros de trabajar con las emociones? Estas, por ejemplo, que en la unidad educativa en la que yo estoy, al principio, las mujeres tapándose con el paño, los hombres teniendo miedo para hablar y rehusarse, hoy hacen obras de teatro, se suben en las sillas para hacer los diálogos en inglés sin miedo, perdiendo la vergüenza. Y de eso justamente se trata la educación. Y por eso, para terminar, mi reflexión final y cuáles son los retos de la educación son los siguientes. Tenemos que olvidarnos del tema de la teoría, al menos en educación básica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros muchachos a la resolución de conflictos, a fomentar la paz, a que tengan un pensamiento libre, a que no tengan miedo de decir lo que está mal. Esa es la verdadera educación. A conectarnos con ellos, a entender sus realidades, a empoderarles, a hacerles partícipe. Porque cuando creamos ese ambiente, las matemáticas, la lengua, los idiomas son secundarios y los van a aprender. Es por esto que después de todas estas experiencias magníficas que he tenido, y me encantaría seguirles contando tantas experiencias que he tenido, y también cabe este momento invitarles que si quieren ser parte de todas estas experiencias, podemos conversar, pero justamente todo este tiempo, con todas estas experiencias, con cada uno de mis estudiantes, ha hecho que yo piense que la educación es el derecho legítimo a soñar, es el derecho supremo a ser verdaderamente libres. Y todos tenemos el deber de aportar a esto. Muchas gracias.